Hola una vez más a todos los que están escuchando. Gracias por escuchar. Aquí estamos para un siguiente capítulo. ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien, amigo, gracias. Siempre felices de poder continuar este humilde sendero. Eh, Vamos a ir directo, ¿cierto? A lo que estábamos hablando la vez anterior. Y era que al haber propuesto la observación, la percepción pura, nos llevaba a una etapa o un estado, si ustedes quieren, un poquitito incómodo, en el que perdíamos todas las explicaciones de las cosas, ¿cierto? Y que ese estado era algo que uno debía buscar. Cuando digo que es algo que uno deba buscar, estoy queriendo decir también que no es algo que uno necesariamente vaya a encontrar de una sola vez, sino que uno tiene que estar en el camino de irlo alcanzando. Porque, para explicar un poquito más, algo que tal vez no dejamos suficientemente eh, detallado, entre otras cosas porque la grabación está suficientemente compleja ya, es que cuando yo miro un objeto que creo conocer y le quito el nombre, la etiqueta como la nombramos, seguramente voy a poner otra etiqueta en su lugar. Ajá. Y la idea es ir progresivamente quitándoselas todas hasta que quede enfrentado a una cualidad, a una manera de ser, si ustedes quieren. De hecho, si ustedes miraran un vaso con agua y la movieran y jugaran con el agua, como los niños, la pregunta sería, ¿cuál es la manera de ser Ah, de eso que llamamos agua? ujú. Como la Olvidarse, actitud, el claro, comportamiento. la actitud, el comportamiento, ¿cierto? Sus actos, Ujú. literalmente. Los actos delatan a las cosas, a los seres, a los procesos. Entonces es entretenido mirar cómo se comportan las cosas, ¿cierto? Y esa puede ser eso puede ser un tip, un consejo para hacer observaciones de percepción pura. Fijarse en la conducta de las cosas, porque es el comportamiento el que evidencia la esencia de algo. No el nombre que le pongamos, ni lo que sepamos sobre sus componentes, sino qué es lo que hace. Ujú. Que hace mucho más que el nombre, en el fondo. Exacto, la piedra se queda ahí quieta, el agua corre, el fuego se yergue hacia el cielo. Todo tiene una manera de ser. Mm. ¿M? Y entonces aprendemos, a través del estado de observación pura, aprendemos a relacionarnos con las formas de ser de las cosas. Ajá. Pero, a cambio de eso, como ya lo vimos, no, no podemos decir nada de las cosas ni de nosotros mismos en relación con ellas, Ajá. porque no nos podemos relacionar. Porque en el fondo las cosas no nos están mostrando nada más que características. Claro, nada más que su propia cualidad. Y cada cosa, cada fenómeno, cada situación u objeto que yo creía conocer, ahora simplemente me transmite esa cualidad o conjunto de cualidades que tiene. Y si lo miramos bien, es como que la percepción nos mostrara cosas como indiferentes unas con otras. Mm. Los colores se anuncian todos a sí mismos, no hay ninguno que pueda yo decir que es más importante que otro. Ajá. Las formas, Las formas, los los sonidos, sonidos mismos. Mm. etcétera. Todo está ahí como en una especie de igualdad cualitativa, a pesar de que un sonido pueda ser más fuerte, otro más suave. Nada de eso dice qué cosa es más importante o menos. Mm. Qué increíble que puede ser hasta con el mismo, eh, con la misma voz, Sí, ¿no es cierto? tal cual. Como hacer una percepción pura con la voz y O llegar a escuchar una voz sin... sin entender. Bueno, ocurre un poco cuando uno escucha un idioma extranjero, que uno sabe que Sí, es un idioma, pero uno no entiende, desde algún punto de vista son sonidos. sí, qué bonito ejemplo pusiste porque es especialmente difícil. O sea, claro, como dices tú, con un idioma extranjero del que uno no entiende nada, puede darse el lujo de escucharlo como si fuera música vocal. Mm. Pero cuando es un idioma que uno conoce o cuando de frentón es el idioma que uno habla, qué desafío más bonito escuchar a otra persona hablar y que uno sea capaz de saltarse el entendimiento automático de lo que la otra persona está diciendo y se Ah, centre solamente en el tono de en el sonido, voz, el ajá, sonido, el sonido mismo. ¿No? el timbre, la Sí, altura, la ¿cierto? cantidad de cosas que hay detrás de un sonido. Exacto. Así que me gustó tu imagen, sería como una propuesta así Sí, como bien busquen desafiante. algo en YouTube, tiene que estar, hay muchos Hay idiomas idiomas de tribu o raros, cosas claro, así. o Al- pongan cosas, no sé, en rumano, en Mm. qué sé yo, en lapón. ¿Eh?
O el mismo Mapudungún. El otro día veía un programa antiguo ¿Ya? de la belleza del pensar y ¿Ah? estaba el Cristian entrevistando a el poeta Licura. El Icura Chihuahilaf, sí. Sí. Y lo estaba entrevistando y él, como hace poemas en Mapudungún Y en y castellano. en castellano, hablaba el Mapudungún y yo lo escuchaba y decía, oh, qué bonito, pero me dio esa sensación. Sí, Como no entiendo en realidad. sí. O sea, piensen en esos sonidos que, por ejemplo, únicos. Esa cosa como que tiene el Ah, mapudungún que no tiene el castellano. y esa forma de ser que está detrás de cada idioma, cuando uno no Exacto. lo entiende, que se siente en la forma de hablar. Algunos son más poéticos, son más cortantes, qué sé yo. Exacto, como el sonido cristalino del italiano, por ejemplo, comparado con Mm, la cosa como más seca del checo o del alemán. mm. ¿Qué sé yo? Hasta los mismos acentos po, Exacto, en la misma Latinoamérica, po, de acuerdo. ¿cierto? Esa fuerza que tiene el acento El argentino, argentino, ¿no es claro. cierto? Y esa como parsimonía, o esa tranquilidad del acento peruano. Claro, o los ecuatorianos que son tan corteses, Ah, tan como sí. delicados para hablar, Mm. ¿cierto? Bueno, y el calor del portugués, Sí, bueno, de los brasileños un idioma que casi, como ustedes ven, no tiene consonantes, todo es como on, son. sí, No, no, las consonantes se transforman en vocales en el portugués. dan ganas de bailar. Está muy bien, ¿cierto? En fin, es un bonito ejercicio para que lo piensen, ¿no? Entonces, escuchar un idioma extranjero y escucharlo como música, como si fueran sonidos solamente. Bueno, en fin, como ustedes ven, la idea es acercarse a las cosas que creen conocer y dejar que las cualidades de lo que están percibiendo los afecten, digamos, Ah, lleguen a ustedes, sin intentar conocer. Es algo que se puede hacer toda la vida. Y por lo tanto, aquí no se trata de ninguna neurosis, así como de no, tengo que lograrlo ahora ya. ¿Eh? Sino que es una invitación a darle bueno, esta faceta. en general el camino espiritual y cualquier cosa que se lleve al conocimiento no debiese estar supeditado por una meta, Eh, ¿no es cierto? hay dos frases que me gustaría citar. eh, en la Edad Media, en relación con los caminos interiores que en esa época existían, había una frase muy linda Ya. que decía, Ars longa vita brevis. O sea, el arte es largo y la vida es corta. ¿Ya? Con arte se referían obviamente a la sabiduría, al conocimiento superior. Y la otra frase es de este músico Anton Bruckner, un músico austriaco de Ujú. finales del siglo XIX que hacía unas sinfonías monumentales. Muy bueno. Ujú. ¿Sí? A este señor una vez le preguntaron por qué hacía sinfonías tan largas, o sea, Mm, de una hora para arriba. Y ya. él decía, el que trata con lo eterno no debe andar apurado. Qué buena Y respuesta. la respuesta es Bueno, magnífica. es lo mismo, ¿Sí? les decimos lo mismo en el fondo, Claro, no, no se apuren. y no quieran conseguir algo. Exacto. Creo que lo dijimos la vez pasada, disfruten de la aventura de lanzarse a percibir sin entender, Ajá. como de jugar a ser niño. Ahora, ya sabemos que en ese estado uno termina como quedándose un poquitito fascinado ante lo que sea el mundo, porque uno no puede decir nada de nada, solamente dejarse maravillar por los colores, los sonidos, las formas, las relaciones, o sea, las presentaciones de sucesos uno al lado de otros, etcétera. Y, y como está suspendido el juicio, digamos, uno no puede entender nada de lo que ve. Entonces, si esa fuera la condición humana, Ujú. no sabríamos nada de nada. Simplemente seríamos gozadores de las cualidades de las cosas. Ajá. Pero pronto nos damos cuenta que, que en nuestra experiencia tenemos acceso a otro fenómeno de la realidad, que es el que separamos al comienzo, que es el pensamiento. Mm. Y nos damos cuenta cuando empezamos ahora a pensar solamente, que es a lo que vamos a intentar dedicarnos un tiempo. En el fondo, deliberadamente, ahora pasarnos al otro polo. Exacto, o sea, a pensar sin ninguna percepción. Ujú. A observar cómo se comportan los pensamientos por sí mismos. Así como decíamos recién que el secreto del agua o del fuego o de la madera o de la piedra está en la forma en que se comportan, también los pensamientos tienen una manera de comportarse. Ajá. Eh, el que no nos demos cuenta de esto es porque simplemente no los observamos naturalmente. Mm. Estamos acostumbrados, pensamiento, para entenderlo todo, pero nunca miramos cómo ocurre. Nunca miramos el pensamiento mismo. Exacto, entonces no nos damos cuenta cómo se genera el conocimiento. Por eso partimos separando pensamiento de percepción,
Vimos que las percepciones nos daban este carácter de cualidades caóticas. Y ahora vamos a tratar de mirar el pensar. Ujú. Y ahí nos vamos a dar cuenta, con bastante rapidez, si me propongo pensar así, cerrando los ojos, pensar en cualquier cosa que me venga a la mente. O le pido a alguien que me dé una idea y yo empiezo a pensar en ella. Ya. O saco al azar algo de un texto, por ejemplo. Ajá. eh, Me voy a dar cuenta que si me dicen un pensamiento cualquiera, de inmediato viene a mi mente otro pensamiento, que luego me trae otro pensamiento, que luego me trae otro pensamiento. Y pronto me voy a haber dado cuenta de que el pensar tiene dos cualidades especiales Ya. que son absolutamente opuestas a las cualidades de la percepción, Ajá. Qué curioso. ¿cierto? Es como si fueran cara y sello de la misma realidad. Ajá. La primera cualidad, que es totalmente contraria del pensar respecto a la percepción, es que el pensar es voluntario. Ajá. O sea, si tú me dices, Hay mucha gente que te va a decir, no, pero claro, vamos a explicarlo. Por ejemplo, amigo, dame un pensamiento cualquiera. ya. Em, activo. Activo, ya. Si me pongo a pensar en qué significa activo, mi pensamiento me lleva de inmediato a la comprensión de un sujeto o situación que genera cambios. Ya. Sí. Si luego me pongo a pensar en cambio, significa la transformación o intervención en un orden que existe. ¿Ya? Ajá. Un orden me implica una relación entre elementos. Entonces un sujeto activo es un sujeto que cambia la relación existente entre elementos y que la cambia de acuerdo con algún tipo de motivo. Y Ajá. así puedo seguir y seguir. Y seguir Claro. eternamente. Y puedo seguir quién sabe cuánto. O sea, técnicamente no hay límite. Podría estar toda la vida pensando si tuviera el interés de hacerlo. Exacto. ¿Eh? Pero ocurre algo curioso, que en el fondo hay cosas que sucedieron en lo que acabas de hacer que ¿Mm? parecieran no ser evidentes, pero que son evidentes y que ocurren en todos los pensamientos. Sí. Una de esas cosas es obviamente el vínculo. Ujú. O sea, y esa es justamente la segunda cualidad diferente. Vamos a conversarlas así y luego las vamos a desarrollar un poquitito. ¿Eh? Ajá. Entonces, la primera cosa, como la nombramos, es que el pensamiento es voluntario. Si yo me propongo pensar algo, empiezo a pensarlo y puedo pensarlo durante el rato que quiera y luego dejar de pensarlo. Y puedo retomarlo 5 días después si quiero o en 10 minutos eh, voluntariamente. Es un aspecto, ¿no es cierto?, que debe ser cultivado. Exacto, Ajá. porque A eso voy con que mucha gente va a decir, sí, bueno, yo de repente que no quiero dejar de pensar algo y no puedo. pasan las dos cosas. Pasa que una persona puede como quedar pegada pensando en algo y no poder sacárselo de encima. O al revés, pasa que no es capaz de concentrarse para pensar en algo que se propone. Ah, también. Ujú. Entonces, es Y otro una... aspecto que es sostener el pensamiento. Exacto, sí, Ajá. está muy de acuerdo. Entonces estas cosas hay que practicarlas. Ujú. Vamos a darle una vueltecita más, pero primero vamos a nombrar las dos cualidades. Entonces la Ya. primera es esta voluntariedad del pensar, Ujú. Que a no, diferencia de a la diferencia involuntariedad de la de la percepción, percepción. lo que hablábamos la vez pasada, que si suena un Exacto. taladro no podemos evitar que pare. Claro, o sea, no, por más que yo quisiera que parara, no va a dejar de sonar. Ajá. O cambiar el color del cielo, Claro, o etcétera. sea, me gusta, ¿cierto? Me gustaría que fuera verde. Y ahora aparece así. ¡Puf! Como una película muy antigua que había en que Jim Carrey, Dios le regalaba el poder de hacer lo que quisiera, ¿se acuerdan? Ah, sí, Y hace puras, todopoderoso. claro, y hace puras embarras, por supuesto. Sí, es muy chistoso Es muy divertido sentir. porque ahí se demuestra, claro, que no es gracia tener el poder supremo. Sí, Se presta para muchos errores. le dio el poder del capricho más que En el de... fondo, más que la sabiduría. Exacto. La cosa es que el pensamiento entonces es voluntario. Y la segunda cualidad es que donde quiera que yo empiezo a pensar, el pensamiento es como una cadena de elefantes tomados de la cola. Un pensamiento arrastra a otro, que trae a otro, que trae a otro, y estos pensamientos vienen unidos por el sentido. Es decir, nunca cuando uno se pone a pensar en serio, nunca sale una sucesión caprichosa de Ajá. pensamiento. Bueno, es lo que ocurrió recién como lo hiciste, o sea, el hecho de que actividad tenga que ver, ¿no es cierto?, con un sujeto, con el orden, Que genera que genera cambio, un que cambio, cambia un orden, ¿no es cierto? todo eso está ligado. Eso no es algo que alguien escuchó eso recién y diga, no, yo pienso que no, que en Claro, realidad actividad tiene que ver con otra cosa contraria. completamente diferente. Ajá. Claro, entonces, nombrándolas nomás, la primera cualidad del pensamiento es su voluntariedad y la segunda cualidad es lo que podríamos llamar su conectividad. Ujú. Los pensamientos nunca se quedan solos. Ya. Entonces ahora los vamos a explicar un poquito más. Ujú.
este carácter voluntario del pensar está absolutamente ligado con mi actividad consciente. Es decir, pensar es algo que yo debo querer hacer. Pensar no es algo que me ocurra así por fuerzas exteriores. Ujú. Ahora, yo creo que tú lo sabes bien, a todos nos pasa, que de repente tenemos ocurrencias que nos llegan. No sé, vamos andando por la calle y se nos ocurre una idea sin saber cómo. Ajá. En ese sentido, el pensamiento podría parecerse a una percepción, como el Sí, hecho de sí. que voy andando y de repente pasa una estrella fugaz en la noche. Eso como Ah. no depende de mí, ¿cierto? Ujú. También yo podría decir, no depende de mí el que me haya llegado esta ocurrencia, pero sí depende de mí tomarla O dejarla. o dejarla, Ajá. trabajarla u olvidarme. Yo creo que a todos nos ha pasado esto de que de repente nos llegan ideas geniales y porque no las trabajamos se nos olvidaron. Y uno dice, en la mañana tenía una idea genial sobre, no sé, una canción que hubiera querido componer y ahora ya no me acuerdo de nada. Ah, sí, suele pasar eso con la inspiración. Claro, Mm, porque uno en ese momento no le dio vueltas, no lo trabajó, mm. sino que lo dejó así como en el aire, no sé por qué. Uno puede haber estado distraído, ocupado de otras cosas, Ajá. y se le fue. O el caso contrario, ¿no es cierto?, de querer pensar en algo y que cueste también. Que cueste, ¿cierto? Entonces, en general, ¿cierto? También hay otra experiencia común, Ujú. que una persona está hablando y de repente uno dice en castellano sencillo, se me fue la onda. Sí, lo tengo en la punta de la lengua. Claro, o sea, como esa sensación de que el pensamiento estaba y ya no está. Mm, Por ejemplo, uno, claro, está explicando algo y de repente ocurre, no sé, algo que los distrae y se pierden completamente el hilo. mm. Y generalmente si uno dice, ya, a ver, espera un poco, deja acordarme. Mm, Y la otra te dice, a ver, búscalo, búscalo. exacto. Y uno busca, y si uno busca, aunque se demore harto, uno encuentra, Suele encontrar, logra exacto. encontrarlo. Sí, logra encontrarlo. Excepto que no haya mucha paciencia y, ya se me Ya, olvidó, chao, se me después me olvidó nomás. acuerdo. Exacto, exacto. Pero Entonces, entonces, bueno, ahí está la posibilidad que tiene el pensamiento de querer, ¿no es cierto?, encontrarlo, buscarlo, eh, o lanzarse en el fondo como la percepción. También se puede comportar de alguna manera como la percepción. exacto. Pero si yo entonces lo tomo y lo desarrollo, eso lo puedo hacer solo yo voluntariamente. Mm. Entonces, quiero que hagamos esta diferencia, amigo. Una cosa es la ocurrencia, como el pensamiento puntual. Ajá, No sé, un día voy por la calle y miro la luna y digo, uy, si a lo mejor hay habitantes en la luna. Es una ocurrencia. ajá, sí. Puede que se me olvide por completo. Pero si yo tomo la idea, ¿habrá habitantes en la luna? Y empiezo a recordar que hace poco descubrieron agua en la luna, Ya, agua en la superficie de la luna, ajá. y empiezo a sacar conclusiones y empiezo a desarrollar mi pensamiento, ese proceso solo lo hago yo. Nadie puede Mm, tener procesos pensantes involuntarios. mm, Una ocurrencia puede venir sin que yo sepa por qué. Pero tomar esa ocurrencia y analizarla y que me vaya dando otros pensamientos, que me den otros y que me den otros, ajá. es decir, formar una cadena pensante, eso solo se puede hacer voluntariamente. Entonces, lo primero que uno debe darse cuenta, así como proponíamos el ejercicio de percibir, perdón, puramente, lo único que había que hacer era practicar. En el caso de pensar es igual, es decir, no importar tanto que pienso, sino que cuánto o cómo o cuándo empiezo a pensar. Ajá. O sea, ponerme a prueba, decir, ya voy a poner la alarma para que me indique una hora y a esa hora voy a sentarme a pensar en lo primero que tenga, no sé, a la vista. Y voy a pensar durante 10 minutos y luego de los 10 minutos voy a dejar de pensar. Ah, Y no me tengo que quedar pegado más quedas allá de los pegado, 10 ajá. minutos, ni tengo que tirar la toalla antes de que se cumplan los 10 minutos, por ejemplo. Exacto. Es decir, tengo que ser el dueño de mi proceso Mm, pensante mientras dure el ejercicio. Puede exacto. ser un minuto, pueden ser 10, cada cual verá. Lo importante es que tengo que ejercitarme en eso. Y no piensen, voy a darlo como un consejo, no piensen en algo demasiado complejo para Exacto, ustedes, ni tampoco piensen en algo que les interese mucho tampoco, de o que acuerdo. los domine, ¿no es cierto? Porque Totalmente. o si no va a ser difícil despegarse, ¿no es cierto? O va a ser difícil encontrarlo en cualquiera de ambos casos. Súper bien dicho, Algo totalmente. sencillo, algo Sí, simple, algo simple, como lo que algo, hicimos recién. claro, una idea sacada de un diario, cualquier Exacto, cosa. cualquier ¿Sí? cosa. Ujú. ¿Sí? Eh, entonces uno tiene que demostrarse a sí mismo que verdaderamente puede iniciar una cadena de pensamientos, mantenerla durante un tiempo y luego dejarla enteramente a voluntad. Mm.
Y eso es algo que, como decíamos, se puede entrenar. Exacto. Porque a lo mejor, la mayoría de nosotros nos ocurre así, antes de someternos a esta especie de ajuste, de sintonía fina, ¿ah? Del pensamiento, la mayoría de nosotros piensa un poco por impulso, no sé, Ajá. vamos por la calle y nos llega, supongamos, el olor de café, entonces decimos, oh, el café, me gustaría tomarme un café, voy a ir a tomarme un café, y uno empieza como a divagar en Ajá. relación con las cosas que va recibiendo. Exacto. Pero si luego de ir siguiendo el aroma del café, no sé, me ladra un perro, empiezo a pensar en perros. Ujú. Y luego justo cuando voy, no sé, tratando de deshacerme del perro, me encuentro, no sé, eh, un billete botado. Entonces empiezo a pensar en la persona que lo perdió y en la suerte que tengo. En el fondo no nos damos cuenta de cómo vamos de un pensamiento a otro. Eso es lo que yo te quería decir. O sea, nuestro pensamiento cotidiano generalmente no lo manejamos, Mm. sino que vamos dejando que las cosas del mundo nos vayan empujando. O sea que empezamos esto dándonos cuenta de que nos controla por un lado lo percibido Mm. y por otro lado lo pensado. Sí, sí. Entonces, si tal como lo pones tú ahora, esta pequeña ejercitación que estamos proponiendo consiste entonces en liberar esas facultades, en dejar que seamos nosotros mismos Ujú. las que las ejercemos. Entonces, dado que nuestro pensamiento cotidiano es así azaroso, empujado por los hechos, Ujú. mi primer ejercicio con el pensamiento va a consistir en controlar yo voluntariamente cuándo empiezo, cuánto rato y cuándo termino. Ajá. Y eso es todo. Y puede ser cualquier cosa. No necesita ser, como dices tú, no necesita ser ni trascendente, ni útil, ni agradable. Cualquier pensamiento. Es solo para ejercitar, es como sacar músculos, literalmente. Exacto. Ujú. Y esa práctica permite, digamos, garantizarme que yo puedo cumplir cabalmente con esta idea de que el pensamiento es un acto voluntario. Ujú. Si lo empiezo a hacer, probablemente me voy a encontrar que hay pensamientos a los que me cuesta, como decías tú, me cuesta más empezar a pensar en ellos, como que no logro qué decir, Ajá. Sí. otros que me resulta más fácil. Y por lo mismo también va a haber otros pensamientos a los que me cueste más terminarlos, como Ajá. que me dan ganas de Como que me continuar, atrapan. Ujú. justamente. Y esa experiencia también es parte del ejercicio, como Todo eso es fijarme. parte. Ajá. Qué Es bonito. decir, una vida en el pensar. Qué bonito esto, porque cuando hablamos de la percepción pura, hablamos de encontrarnos frente a lo percibido. Mm, Y nos encontramos, ¿no es cierto?, como el que observa lo percibido. exacto. Y en el caso del trabajo pensante va a pasar lo mismo, Sí, porque somos el que está pensando, pero cierto. en cada caso vamos a estar pensando de manera distinta, en el sentido de que o somos nos sale más fácil pensar en algo o menos o nos sale más difícil acercarnos a algo o las cosas nos controlan pensantemente de mayor forma o Claro, de menor forma otras cosas, entonces es un camino para empezar a encontrarse. exacto. O nos cuesta más mantener, por ejemplo, la atención mientras estamos pensando en Ajá. un tema. En cambio, otro tema nos capta fácilmente la atención. Y Es podemos entender decir, más de nosotros mismos en ese proceso. exactamente, es un conocimiento de nosotros mismos. Yo después podría preguntarme, ¿por qué me costó tanto pensar en tal cosa? Mm. En cambio, este otro pensamiento me gustó y me absorbió. ¿Qué hay de mí en eso? ¿Cierto? ¿Cómo que habla de mí? Ajá. Es un bonito camino de autoconocimiento. Entonces Entonces, aquí está comenzando ese camino exacto. interior que Entonces, prometimos. exactamente, eso es simplemente en el hecho de, entonces, controlar voluntariamente el proceso pensante. Ujú. Pero ahora, eso tiene una segunda, el pensamiento, ¿cierto? Nombramos que tenía una segunda característica, que es su conectividad, su lógica interna. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre, cierto? Cuando yo tomo un primer pensamiento, como en el ejemplo que vimos recién, de actividad, eso me llevaba a un sujeto que genera cambios, Ajá. eh, la lógica interna significa que el vínculo entre un concepto y el otro es evidente. Ujú. O sea, no necesito eh, comprobar que es cierto lo segundo. No necesito Mm. comprobar que es cierto. Es lo que decía, lo que dije anteriormente, que en el fondo la cadena pensante que existe, nadie al escucharlo va a decir, no, está mal. Claro, Es lógico. o sea, alguien puede decir, sí, pero también es otras cosas, sí, claro, Sí, pero lo que ya se dijo es evidente. sí. Podríamos llegar de cualquier lado, podríamos decir que Exacto, actividad es un movimiento y movimiento también implica cambio. exacto. A la Finalmente, larga vamos a terminar ajá. llegando a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en este segundo ejercicio, que es el ejercicio de la conectividad del pensar,
si quieren, se añade al primero. Ajá. Mientras me pongo a pensar, tengo que vigilar, por decirlo así, que si tengo un pensamiento A y luego aparece un pensamiento B, tengo que vigilar que sea lógico, evidente el vínculo, Ajá. que no sea un disparate. Todos podemos Mm, detectar disparates. mm, Siempre me gusta comentar que eh, hubo un movimiento estético y poético a principios del siglo XX en Europa que se llama dadaísmo, Ah, sí. ¿cierto? Y los dadaístas hacían unos poemas famosos en que Ujú. recortaban palabras de un diario, las metían en una bolsa, las revolvían y las sacaban al azar. Un poema sin sentido. Claro, y salía un poema sin Mm, sentido formado por palabras al azar. ujú. Ellos lo hacían justamente para poner de relieve el hecho de que el pensamiento tiene una lógica. Ajá. Y por lo tanto, cuando uno ve palabras dichas al azar, algo en mi sentido lógico podríamos llamar protesta. Dice, Eso, eso no está bien. eso no, claro, eso no significa nada. Ujú. ¿Qué puede significar paraguas, termómetro, azul, pan, ayer? Ah, Claro. exacto. No, entonces la mente sabe reconocer cuándo es evidente el vínculo que va de un pensamiento al otro. Entonces se siente la Esa lógica o lo evidencia. ilógico del pensamiento. Exactamente, se puede vivir, se Ujú. puede experimentar. Y eso es una verdad también. Exactamente. Todavía no vamos a ir al origen de eso, pero por lo Ajá. pronto vamos a dejar Que lo sienten. entonces explicado justamente que el ejercicio consiste en darme cuenta si lo que acabo de decir es lógico. Ujú. Algunas ayudas para esa pregunta. ¿Es válido para toda persona y en todo caso? Ajá. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, los perros son animales peligrosos. Pero ¿por qué Ujú. dice eso? Porque esa persona fue mordida por un perro. Exacto. Pero la persona que nunca ha sido mordida por un perro, a lo mejor va a decir, ¿y por qué? Lo No me va a parece obvio. Lo va a encontrar un amor. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de la lógica, estamos hablando de aquí de una implicación que sea indudable, Mm. que sea válida para toda persona en, en todo momento. Y la ejercitación consiste en descubrir eso, Ujú. descubrir cuándo me estoy alejando de esta lógica, cuándo estoy empezando a ponerle, por ejemplo, de mi experiencia personal, o mis prejuicios. Exacto. Y ese es como el segundo ejercicio, perfeccionar la evidencia lógica de mis cadenas de pensamiento. Mucho, mucho más allá del punto de vista. Totalmente, tiene que ser una cosa de contenido inherente del pensamiento. Ajá. El ejemplo más completo de eso, pero también el menos popular, es la matemática. La Ajá. Exacto. matemática es pura lógica. Exacto. Cuando una persona demuestra un teorema o resuelve una ecuación, Todo lo más simple, 2 más 2 es 4 y claro, nadie... no hay nada que dudar. En matemáticas no hay opinión. Mm. O sea, o queda evidentemente probado lo que acabo de afirmar ¿O no? o no. Mm. No hay puntos medios en Entonces matemáticas. encontrar esa verdad aquí también. Claro. En una siguiente grabación vamos a explicar un poquito más en profundidad lo que está detrás de esta conectividad del pensar. Ujú. Pero por ahora entonces vamos a dejar citadas estas dos cualidades completamente distintas y con la invitación a que practiquen el control del proceso para que se den cuenta que realmente es voluntario o puede llegar a serlo Ajá. y que practiquen vigilar la lógica de las cadenas de pensamientos que van saliendo para que se den cuenta que realmente hay una conectividad evidente entre los pensamientos, pero que hay que cuidarla. Exacto. La próxima semana vamos a hablar de las fuerzas que impiden que el pensamiento sea lógico. Ya. Genial. Así que por ahora eso, amigos. Yo creo que es suficiente por esta vez. Y Y practiquen, claro, practiquen. feliz práctica, ¿cierto? Ajá. Traten de hacerlo. Sí, La, así. la gracia de todo esto es vivirlo, no escucharlo nomás. Exacto, así. Si escuchan los audios y lo practican, van a llegar aquí entendiendo más todavía. Exacto. Ujú. Así que eso sería. Muy bien, pues muchas gracias como siempre. Que tengan Muchas una gracias. excelente semana. Un abrazo para todos. Adiós. Chau.